Primera de Samuel 14, versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Lo leemos otra vez. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Le puse como título al sermón de esta tarde, noche, una mala costumbre. Una mala costumbre. Creo que esta frase es muy recurrente para aquellas cosas que detestamos, odiamos de alguien, ¿no? Tiene la mala costumbre, ¿no? Y de pronto decís, ¿será posible? Se levanta a lavarse los dientes y abre la canilla y el agua corre, ¿no? Y dice, pero te estás lavando los dientes, ¿no? ¿Y por qué tenés que tener el agua abierta, no? Y ahí está lavándose los dientes y el agua corriendo, ¿no? Y uno dice, de lo que se gasta en la luz acá en El Dorado, el 50% de mi casa, porque dejan todas las luces prendidas, ¿no? ¿Quién está en la pieza? Nadie. Ahí la luz prendida, el baño la luz prendida, el living la luz prendida. ¿Puede ser que alguien apague las luces? El pastor está hablando de mi casa. No. Y dice, y uno se exaspera. ¿Qué te cuesta pagarle? Decís, ¿no? Mira, papito, ¿ves ese? Dios te dio 10 dedos para que puedas tocar con alguno la tecla. Mira, y la pagas. Sencillo. Mínimo esfuerzo. Mira, haces clac, clac. Súper fácil, ¿no? Y uno dice, qué mala costumbre, ¿no? Qué mala costumbre. Y de pronto mi mamá me contaba que mi papá se enojaba mucho cuando mi hermana nos sentábamos a comer, Nerina, y ella pedía para ir al baño, ¿no? Qué mala costumbre decir cada vez que nos sentamos y lo mismo, ¿no? Esas frases o cosas que tenemos incorporadas y que por alguna extraña razón las hemos aprendido. Y uno suele decir de los demás, tal cual, tiene la mala costumbre de llegar tarde, tiene la mala costumbre de hacer tal cosa, tiene la mala costumbre y no te enseñaron a golpear la puerta para entrar y ahí se mandó, perdón, ¿no? Tiene la mala costumbre, ¿no? Se le pasó, tiene la mala costumbre de pagar tarde, tiene la mala costumbre de hacer esto, de hacer tal cosa, la mala costumbre. Cosas que hemos adquirido en el paso del tiempo, que hemos aprendido y que están ahí claramente, ¿no? Y que no son quizás muy buenas para nuestra vida. Pero también he notado que en el paso del tiempo, en la vida cristiana, en nuestra fe práctica, hemos adquirido malas costumbres, ¿no? Acciones que terminan siendo un freno para lo que Dios quiere de nosotros, costumbres que terminan siendo nocivas para nuestra vida, para nuestro desarrollo espiritual, pero que o no las vemos o no queremos combatirlas. Y quiero hablar en esta tarde, a través de esta historia más que conocida, la historia de Jonatán y su amigo y su escudero, ver 3 situaciones a las cuales nunca debemos acostumbrarnos. 3 situaciones a las cuales nunca debemos acostumbrarnos. La primera, no nos acostumbremos a la cómoda seguridad. No nos acostumbremos a la cómoda seguridad. Dice el versículo 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. La historia dice que el enemigo había avanzado, que empezó a acaparar el lugar, empezó a avanzar para ir a guerra. El pueblo de Israel también aparentemente tenía que hacer lo mismo, pero de pronto la historia ubica al pueblo de Israel abajo de un árbol, ¿no? 600 hombres, el rey, el sacerdote ahí ubicados. 600, no eran 10, no eran 20, no eran 30, no eran 100, eran 600 hombres. 600 soldados en un lugar quietos, cómodos. Nadie sale lastimado, nadie, ¿no? Solo pongamos cara de enojados y va a estar todo bien, ¿no? Pongamos así como que estamos acá dispuestos a pelear, pero no queremos eso. Hace muchos años atrás, cuando estaba en primer año de la secundaria, tuve mi primer y única pelea, ¿no? Uno dice, wow, el pastor qué violento, ¿no? Una sola, ¿no? Siempre fui a la iglesia, así que me acuerdo que estábamos en gimnasia y tuve la mala fortuna de hacer caer al grandote del curso. Tuve la mala fortuna, hermano, fue sin querer, ¿no? Fue sinceramente sin querer, hasta el día de hoy lo recuerdo, ¿no? Fue sin querer, pero claro, en el momento se cayó al piso, todos empezaron a reír y el culpable era yo.
Y en aquellos tiempos era sencillo, ¿no? Porque frente a la humillación pública se solucionaba rápido. Él me dijo la frase que nunca voy a olvidar: a la salida arreglamos. Mire, hermanos, creo que fue la primera vez en mi vida que quise que las clases sean eternas, ¿no? No tenía problema si querían disertar, si querían hablar 10 horas seguidas los profesores. No quería que termine esa jornada de estudio porque sabía que afuera iba a arreglar. No sé qué cosa íbamos a arreglar, pero sabía que iba a arreglar. Mire, no había teléfono, no había nada de como hoy tenemos, pero todo el colegio se enteró que a la salida había pelea. Así que yo creo que se los he contado un par de veces. Digo, no sabía cómo hacer. Digo, era mi primera vez, estaba nervioso ¿no? Como era mi primera cita, hermanos. Así que estaba un poco nervioso. Que no sabía cómo hacer. Tipo, ¿cómo era? ¿Cómo es la cosa? Porque nadie me explicó cómo eran los pasos para pelearse después. Tipo, organizabas una cita, qué hora era, dónde, en qué esquina nos encontrábamos. No sé, la cuestión es que todos nos fueron llevando hasta la esquina del colegio, que hace un tiempo antes de venirnos, con mucho gusto le mostraba a Lea dónde fue esa pelea, ¿sí? Me emocioné de estar en el lugar. Bueno, la cuestión no sabía cómo arrancar, no sabía quién tenía que empezar primero, si tipo había que... Yo no estaba enojado, hermanos, no sabía cómo era la cosa, ¿no? Así que estábamos ahí, bueno, y ya la gente se juntaba y él estaba ahí, y bueno, ok, ¿cómo arrancamos a pelear? Bueno, la cuestión es que él tomó la iniciativa. Yo estaba nervioso, ¿no? Es como el primer beso, ¿viste? Que no sabe quién lo haga, ¿no? Bueno, no fue un beso acá, sí mi cabeza besaba su puño. Me dio una de golpe. Y de pronto alguien por ahí, un amigo, entre las piñas que iban, un amigo Salvador me pasa un cinto, ¿no? Un cinto, ¿por qué un cinto? ¿No? Y yo tuve la mala idea de agarrarlo. Le di 2 cintarazos hasta que él me lo sacó y me terminó dando a mí. Bueno, ok, no sé quién terminó. Hermanos, ese día terminé todo golpeado, malherido. Me acuerdo que ese día me lavaba la cabeza y me dolía, hermano, la cabeza. Nunca más, esa fue mi primera y única pelea. Perdí por nocaut, claramente. Pero voy a esto, ¿no? Digo, claro, uno dice, yo no quería pelear. Yo estaba en una situación que la vida me puso y no quería enfrentarlo, claramente no sabía cómo, pero claro, no quería quedar en ridículo tampoco y no sabía cómo pedirle perdón y ya estábamos ahí. Yo no quería hacer eso, claramente. Es más, él era mucho más grande que yo y eso que yo soy grandote, él era mucho más grande y claramente se llevó la victoria. Y creo que el pueblo tenía esta misma situación. El pueblo se presentaba ahí, 600 hombres con el rey, y solo miraban lo que estaba pasando mientras el enemigo tenía todas las de ganar, mientras el enemigo estaba dispuesto a salir a pelear. Y creo que es por eso que amamos lo seguro, amamos lo que nos da estabilidad, amamos la seguridad, ¿no? Amamos tener, como se dice, la vaca atada. ¿No? Amamos tener ese bastoncito donde estar seguro, esa piedra que podemos pisar bien. Pensamos, elaboramos, planificamos, proyectamos. Y a veces creo que somos de aquellos que queremos tener varios peldaños firmes para avanzar, ¿no? Que de lo que vamos a hacer, tener varias cosas seguras para, ok, ahora sí puedo caminar, ahora sí puedo avanzar, ahora sí puedo ir hasta lo que había pensado. Tengo esto, tengo lo otro, se dio tal cosa, así hago, así lo voy a hacer. Y cuando no hay nada de eso seguro, mejor nos quedamos acá. Cuando no hay nada que nos dé seguridad, uno dice, no, mejor acá quietito estamos bien. ¿Para qué vamos a salir? ¿Para qué vamos a ir? Mejor quedémonos acá, es seguro. No, ¿para qué vamos a cambiar? Vos sabés todo lo que implica el cambio. ¿Para qué? Mire, imagínense si eso mismo lo trasladáramos a nuestros hijos en tiempo donde tienen que aprender a caminar. No, ¿para qué, papi? Yo te voy a cargar siempre a UPA. ¿No? Imagínese usted cargando a su hijo, ¿no? Aquí está Susana cargando a Facu, que nunca aprendió a manejar, a caminar porque no sea cosa que el nene se le golpee, ¿no? Imagínense, ¿no? Tremendo mono. Claro, uno dice, uno quiere evitar que sus hijos se golpeen. Ahora vi que hay como unos cascos que se le ponen a los nenes. No sé si lo vieron. Unos cascos así tipo, como que si se cae la cabeza no se golpea, ¿no? Pero claro, hacen de todo. Uno trata de que no se golpee. Así que me acuerdo de esos primeros días donde Alenka aprendía a caminar y guarda. Y bueno, la cantidad de veces que se nos ha caído Alenka. Claro, pero es así la vida. Digo, si uno quiere aprender a caminar, claramente te vas a golpear. Claramente vas a caerte. Fuimos aprendiendo a caminar golpeándonos.
Me acuerdo de algo de mi papá, de las pocas cosas que me acuerdo que me enseñaba a andar en bicicleta. Su método era, su método era 100% adrenalina. Uno tenía la sensación de que aprendía rápido, pero era bastante particular su método, ¿no? Él me decía, eso me lo acuerdo, es real, ¿no? Nuestra calle era una cortada, teníamos a la izquierda muchas cuadras de alambrado, porque era una fábrica enorme, tenía como unas 7, 8 cuadras de alambrado. Entonces mi papá agarraba, me subía a la bicicleta y me decía, papito, vos pedaleá, me decía. Bueno, sencillo, no era muy difícil. Qué bueno tener un maestro así sencillo. Entonces él agarraba, corría al lado mío y me tiraba así. Me decía, pedaleá, me decía. Y yo feliz, hermano, me sentía como ET, ¿no? Así que, no, qué fácil que es, decía. Pero de pronto veía que el alambrado se iba acercando más. Y ahí terminaba, ¿no? Ahí volaba, ahí se trababa la bicicleta y no. Claro, parecía que lo estaba haciendo bien, ¿no? Pero era un método bastante particular. Aprendí a andar en bicicleta, hermanos. Entonces, claro, uno aprende un poco a los golpes. Bendito el que no se golpeó alguna vez, ¿no? Pero aprendemos así. Caminar, dice alguien, es el arte de perder el equilibrio y volver a recuperarlo. Y es esto, es verdad, caminar es esto. Caminar implica de una posición segura, de una posición firme, perder el equilibrio para luego retomarlo, volver a perder el equilibrio para luego retomarlo. Eso es caminar. Lógicamente que uno no lo está pensando de esta manera. Ahora, no siempre el panorama y el pronóstico va a ser favorable. No siempre se van a dar todas las condiciones. Qué bueno cuando se dan muchos peldaños, cuando podemos ver, ayer que veníamos para casa, trataba de poner las luces altas porque había momentos donde no se veía nada, donde no se veía si venía una curva, cómo iba el camino, sinceramente. Y usted conocerá, si usted maneja, esos momentos donde no se ve nada. Y es feo porque la sensación es que nos puede pasar algo. Qué bueno es cuando el camino se ve, cuando uno viaja de mañana y uno puede ver mucho la ruta, puede ver al imprudente que se adelanta y demás, ¿no? Pero uno puede ver mucho para adelante, le da seguridad. Pero hay noches donde uno tiene que manejar, donde uno tiene que volver o regresar y donde el camino no es el mejor. Entonces no nos acostumbremos a la seguridad, a la comodidad, porque no siempre el pronóstico va a ser favorable. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Pero dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Claro que si uno espera las mejores condiciones, nunca va a sembrar. No es que tiene que estar así, tiene que ser esta temperatura y el terreno de esta forma. Es que nunca vas a sembrar así. No, es que yo estoy esperando que mi vida cambie o que para así ahí voy a servir al Señor. No, estoy esperando que esta situación se dé porque después sí yo voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo, ¿no? Buscando las condiciones. No, que yo quiero que esto esté así, 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 porque así yo sí quiero servir, ¿no? Claro, cuando uno espera las condiciones perfectas, tristemente nunca se va a dar. Entonces, no siempre el pronóstico va a ser favorable. Claro, necesitamos proyectar, sí, necesitamos proyectar. Necesitamos anticiparnos, claro que sí, claro que sí. Pero no esperemos que todos los peldaños se den o se vean para avanzar. No esperemos que las condiciones se reúnan todas, ¿no? Porque se alinearon los planetas y ahora sí puedo tomar la decisión. No esperemos siempre eso, porque si no corremos el serio riesgo de acostumbrarnos a la pasividad, de acostumbrarnos al lugar seguro. Tanto así que ya no nos seduce la idea de tomar riesgos. Hace unos años, creo que se lo conté, perdone si soy repetitivo, estaba con un pastor volviendo a hacer unas diligencias y de pronto él me dice, uy, fulana de tal. Me menciona un nombre y un apellido que yo no conocía. Entonces él pega la vuelta con el auto y en eso que vamos pegando la vuelta le digo, ¿quién es? No, pero había una señora barriendo la calle. Me dice, esa chica era compañera mía del instituto. Un llamado a tal país tremendo. Predicador que venía al culto de misiones, le hablaba a ella y le decía lo que Dios tenía y bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Le digo. Perdón por la expresión. Se casó con ese Gil que ves ahí. ¿Cómo? Y ahí justo él bajó a saludar.
Y cuando volvió le volví a preguntar, ¿qué pasó? Claro, tenía el llamado, estaba segura, pero apareció un amor y ella se enamoró claramente, se casó y este amor le hizo esperar las mejores condiciones. Este amor le dijo, no, todavía no, porque sería mejor así. No, todavía no, porque creo que sería bueno tal cosa. No, todavía no, porque creo que sería bueno que logremos esto. No, todavía no, y el no todavía no, y el no todavía no. Y así se le pasó la vida. Claro, porque si uno espera las mejores condiciones, no, es que yo quiero que se dé de esta manera, ¿no? Y nos vamos acostumbrando a la pasividad con la excusa de que estamos esperando el clima ideal. Con la excusa de que, no, ahora cuando mi esposo, cuando mi esposa, cuando en el trabajo, cuando tal cosa se dé, ahí yo sí, ¿no? No, lo que pasa es que justo tuve que. Cuando esperemos claramente todos los peldaños, lo más probable es que nunca se dé. Y lo más probable es que terminemos acostumbrados a la pasividad, al lugar seguro. Tanto así, como dije, que ya no nos seduce la idea de ir a pelear. Fue tanto lo de esta mujer que ya no le seducía la idea de ir a las misiones. Que ya no le seducía la idea de hacer lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque la vida estaba buena así. La vida estaba, ¿para qué si estamos bien? Y no estoy hablando en contra de lo material, no, para nada. Pero no, estamos bien así. ¿Para qué asumir riesgos? ¿Para qué tomar riesgos? ¿Para qué si así estamos bien, nos sentimos bárbaros, está todo bueno y nos está yendo muy bien? ¿Para qué? No nos acostumbremos a la comodidad segura. Ahora, tampoco no nos acostumbremos a los límites de otros. Dice el versículo 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Te hago una pregunta, ¿te estás rodeando de la gente correcta? ¿Te estás rodeando de la gente correcta? Porque el dicho es popular, pero es una verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres, claro. Digo, ¿a quién estamos dando acceso a nuestra vida? ¿A quién estamos dando acceso a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones? ¿A quién estamos dando acceso a lo más íntimo de nuestra vida? Porque podemos estar rodeados de personas, podemos estar rodeados de gente, pero digo, ¿será la gente correcta? Porque si estás pasando crisis matrimonial y tus amigos son todos solteros o divorciados, y lo veo complicado que te ayuden. Si te cuesta venir a la iglesia y te juntás con gente que no viene a la iglesia, y lo veo complicado que te den ganas de venir seguido. Digo, ¿te rodeás con la gente correcta? ¿Te rodeás con la gente que verdaderamente te desafía? ¿Es gente que te eleva en el estándar? ¿Es gente que te anima a reconstruir, a renovarte? ¿Es gente que te anima a seguir un poco más? ¿O es gente que termina bajando tu nivel? ¿Es gente que termina arrastrándote hacia abajo? ¿Con qué gente, con qué tipo de gente nos rodeamos? Es que nunca se va a tratar de cuánta gente nos rodee, sino del pensamiento que tengan. Me gusta mucho la forma de trabajar de los antivirus. Porque el antivirus toma control del sistema, de las cosas que no vemos, y cuando hay algún programa que quiere tomar permiso para acceder a algún lugar, el antivirus dice, cierto programa quiere entrar a este lugar, ¿vos le vas a dejar? Cuando hay que apagar el antivirus te dice, ¿estás seguro? Es como diciéndote, ¿sos vos el que querés apagar esto? ¿No? Para que vos le des sí o no, ¿no? El antivirus me encanta, ¿por qué? Porque te avisa de algo que quizás no estás viendo.
Yo de pronto estoy trabajando y salto, ¿no? Tal programa quiere acceder a esto. ¿Sí o no? Y a veces le digo, no. No sé ni quién es. Y a veces sí es algo que estoy haciendo, un proceso y que necesito que le dé permiso. Ahora, los buenos amigos terminan siendo como estos antivirus. Porque quizás hay cosas que no vemos, pero qué bueno es tener a alguien que te diga, che, ¿estás seguro que estás tomando la decisión correcta? ¿Estás seguro que estás haciendo bien esto? Che, ¿estás seguro de lo que dijiste? ¿Estás seguro de lo que estás pensando? Che, me parece que estás cerrando con esto que estás haciendo. Che, te quiero decir algo, esa actitud que hiciste, esa forma de expresarte no fue la mejor. Porque los buenos amigos te pueden decir las cosas, por más que te molesten. El que no es tu amigo no te va a decir nada. Va a querer preservar, ¿no? Todo lo correcto. Pero el que es amigo, el que tiene confianza, te va a decir, che, la verdad que la estás pifiando. La verdad que estás haciendo las cosas mal. La verdad que te estás apurando. Los buenos amigos son como estos antivirus. Ahora, el rey tenía 600 personas con él. O el árbol era muy grande, ¿no? 600 tipos ahí parados. Hoy no podrían, ¿no? A no ser que tengan el pase sanitario, pero 600 personas ahí en el árbol, disfrutando del fresquito, viendo al enemigo enfrente. 600 personas y nadie le dijo, che, rey, ¿qué onda? Rey, ¿y qué te parece si vamos a pelear? ¿Y qué te parece? Rey, ¿qué pasa? Estaban acompañando al rey en el terreno de la pasividad, de la seguridad, de lo previsible, de lo cómodo. Así estamos bien. Al menos vinimos, vamos, la historia va a contar que vinimos, que nos presentamos. No importa si peleamos, pero acá estamos. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 22, un capítulo antes de esta historia, dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Ah, claro, por eso no querían ir a pelear, porque no tenían armas. Eran 600, pero no tenían armas, solo tenía Saúl y Jonatán. Mire, y el enemigo es tan inteligente, es tan estratega. Estos días escuchaba un fragmento de una prédica de Marcos Vidal, particularmente hoy. Ahí estaba viendo un poquito del culto en vivo de ellos en España a la mañana. Y él estaba predicando sobre Job. Entonces habla de que Dios le permite a Satanás tocar su vida, ¿no? Tocar su familia. Confiado, creyendo en Job, sabiendo quién era Job. Y Marcos Vidal termina diciendo, en un resumen, el diablo no solamente aprendió de cómo alguien puede amar a Dios, sino que también aprendió que quizás la mejor forma de tocar a alguien no es sacándole lo que tiene, sino dándole todo lo que quiere. Porque aprendió que mientras más tenemos, hay más chance de que nos olvidemos de Dios. Que mientras mejor estamos, hay más chance de que aflojemos. En cambio, cuando estamos más necesitados con la soga al cuello, somos los que primero estamos buscando al Señor. Tal cual. Tal cual. Digo, quizás somos nosotros así. Y sí puede ser. Ahora, no había armas claramente. El enemigo fue robándole las armas, fue quitándoles para que en el día de guerra no tuvieran con qué defenderse, para que no tuvieran con qué pelear. Y el enemigo es así, el enemigo sabe que vos podés escuchar una palabra acá, pero mientras él te la roba es mejor. Porque uno diría, oh, qué bueno que estuvo el culto, qué bien que estuvo la palabra, qué bien. Pero quizás pasan 2 semanas y ya te olvidaste de lo que se predicó. Ya nos olvidamos de lo que Dios nos habló. Y es lo mejor que puede hacer el enemigo. ¿Por qué? Porque nos roba las armas para el día de la guerra. Nos va robando la palabra que se siembra. Es astuto el diablo. No necesita el gran problema. Sí necesita robarte lo que Dios te habla. Sí necesita robarte lo que Dios te dijo una vez. Ahora, no había armas para ese día de guerra. Saúl tenía 600 hombres. Jonatán tenía un solo escudero. Pero ese escudero valía por 600, hermanos. Dice Primera de Samuel,
al capítulo 14, versículos 6 y 7. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros. Estoy leyendo la versión de las Américas. Pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Versículo 7, y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Haz todo lo que tengas en tu corazón, porque estoy aquí contigo a tu disposición. Hermanos, sinceramente no quiero rodearme de gente con todas las capacidades. No me interesa rodearme de gente con muchas capacidades o que destaquen. Me interesa rodearme de gente que tenga un corazón así, un corazón dispuesto. No me importa el talento, no me importa los contactos, me importa que la gente que me rodee tenga un corazón dispuesto. Es lo que necesitamos. Porque Saúl tenía 600 hombres que sabían pelear, que seguramente eran buenos en batalla, pero nadie le animó a nada. Y en cambio el escudero de Jonatán le dijo: vos hacé, porque yo voy con vos. Si tenemos que morir, morimos juntos. No le dijo: no, Jonatán, pará un poco, mirá, ¿por qué no volvemos abajo del árbol? ¿Por qué no le preguntamos a tu viejo a ver qué onda? No, ¿te parece a vos? ¿Será? Me encanta esa clase de gente que tiene su norte seguro, su norte fijo, que sabe dónde va, dónde apunta, que no le asusta el límite de otro, porque había 600 tipos limitados, 600 personas que estaban limitadas en su pensamiento, pero había dos que claramente no se limitaron por lo que esa gente decía, no se dejaron asustar por el pensamiento de ellos, ni por su pasividad, ni por su comodidad. Le dijo: vení, vamos, porque quizás Dios haga algo con nosotros. Vamos, porque quizás Dios pueda hacer una obra con nuestras vidas. Y este muchacho le dijo: vamos, yo estoy con vos, te acompaño. Te ayudame a orar por esto. No, ¿cómo vas a orar por tal situación? No. Ahora, ayúdame a orar por esto. Dale, vamos a orar, vamos a creer que Dios lo puede hacer. Vamos a orar juntos. Qué bueno es tener gente que quizás no destaca. Quizás no son los grandes líderes, no son los grandes músicos, no sé qué posición. No destacan, quizás no hacen nada aparentemente, pero tienen un corazón dispuesto. No tienen el cómo, pero tienen la disposición. Te voy a apoyar en oración, voy a estar ayunando por tu vida. Estos días cruzamos a Encarnación a ver a unos amigos y nos contaban de la compra de un terreno, ¿no? Y esta mujer que de pronto van a comprarla resultó ser que se congregaba en la misma iglesia, una iglesia muy grande, ¿no? Y ellos le dijeron: no tenemos plata. Y ella agarró delante de ellos y puso: vendido. Voy a orar para que el Señor les dé la plata y ustedes lo compren. No, pero mire, señora, nosotros tenemos esto que vender, que está re difícil porque los papeles están mal hechos y demás. Puede ser que se venda acá un año, ¿no? Yo voy a orar para que el Señor les haga vender eso. Y ella, ella les escribía diciendo: hoy estoy ayunando por la venta de la propiedad. Y no es que, bueno, dice, bueno, estaba interesada. Y dicho y hecho, menos de un mes, la propiedad se vendió y compraron el terreno. Un terreno que compraron por menos de un tercio de lo que hoy vale ese terreno. Qué bueno es tener gente que te anime. Qué bueno es tener gente que en medio del conflicto te diga: dale, vamos, yo estoy con vos. Te segundeo. Dale, todo lo que hagas, lo que tenés en tu corazón, ahí estoy con vos. No, pero yo creería, mirá, son 600 personas las que están acá, creo que un poco tienen que saber. No, había 600 ahí esperando nada, haciendo nada. Y Jonatán le dijo: vamos, no te acostumbres a los límites de otros. No nos acostumbremos a los límites de otros. Y por último, no nos acostumbremos, no te acostumbres a responder lo que le toca responder a Dios. No te acostumbres a responder lo que le toca responder a Dios. Dice
el versículo 6. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Quizás. ¿Y cuál es la certeza? No sé, que Dios puede hacer algo, quizás. ¿Sí? ¿Será? Claramente. ¿Será que se puede dar? ¿Será que el resultado va a cambiar? ¿Será que el diagnóstico va a cambiar? ¿Será que va a aparecer el dinero? ¿Será que la hipoteca se va a saldar? ¿Será que mis hijos? ¿Será que mi matrimonio? ¿Será que la economía? ¿Será que este problema va a cambiar? El quizás. Quizás Dios haga algo con nosotros. Quizás puede ser que Dios haga algo con nuestras vidas. Y me gusta porque Jonatán no solamente le anima a su amigo, a su escudero, sino que también le da un panorama de fe tremendo. Porque le dice algo: para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Para Dios no es difícil salvar con muchos recursos, con muchas capacidades, con muchos talentos o con poco. Para Dios no es imposible. Para Dios no hay límite. Dios no se limita a nuestra capacidad. Dios no se limita a nuestro número. Dios no se limita a lo que nosotros portamos. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Porque el que hace la obra es el Señor. El que cambia las realidades es el Señor. Lo que pasa es que a veces en las preguntas, en el quizá, surge la duda, surge la pregunta, surge el cuestionamiento y uno dice: ¿y ahora cómo lo resolvemos? ¿Y ahora cómo lo cambio? ¿Cómo lo hago? ¿Y ahora qué pasa? Y de pronto estamos hoy pensando 6 meses adelante. Es que así es nuestra cabeza. Así funciona nuestra cabeza. Nos dicen algo y nuestra mente empezó a pensar todas las variantes, todos los desenlaces posibles. Y ahí es donde nos asustamos, nos frustramos. Ahí es donde nos desesperamos. Hace unos años atrás, cuando estábamos hablando con Lea para ponernos de novio, todavía no nos habíamos puesto de novio y yo empecé a pensar. Yo vivía en Córdoba en ese momento. Ganaba 6.000 pesos. Y yo dije: ¿cómo voy a hacer para casarme? Yo viviendo en Córdoba, ella en Misiones y mi familia de Buenos Aires. ¿Dónde voy a vivir con 6.000 pesos? ¿Será que en un pueblito de 15.000 habitantes Lea puede conseguir trabajo? ¿Yo puedo conseguir trabajo? ¿Y cómo vamos a hacer para mantenernos? ¿Y cómo vamos a pagar el casamiento? Es decir, yo no me estaba poniendo de novio todavía y yo ya tenía un montón de preguntas sin resolver. Y mi mente empezaba a preguntar un montón de cuestiones como usted y yo seguramente hacemos. El doctor le dio el diagnóstico y usted ya está pensando en la operación y en la recontraoperación y en el posquirúrgico y todavía no sabe si usted va a operación. Pero ahí está. Llegó la deuda y usted está pensando cuántos meses tiene que trabajar para cubrir esa deuda cuando Dios puede hacer un milagro. Es que así somos. Y el quizá trae más preguntas y cometemos el error de querer responder lo que a Dios le toca responder. Cometemos el error de querer dar respuesta a lo que Dios tiene que dar respuesta, a lo que no le corresponde ni a usted ni a mí. Pero a veces queremos ser más que Dios. Y hoy cuando pensaba en esto, volví a recordar esas preguntas absurdas que tenía. Y hoy cuando pensaba en esta palabra, Dios me volvió a recordar esas preguntas absurdas que hice algún día. Como preguntándome si Dios no había contestado. O sea, ¿y cómo me voy a casar? Me casé, me fui de luna de miel, tengo una hija hermosa, tengo una familia preciosa. ¿Y quién respondió? El Señor se encarga de responder. ¿Y quién proveyó? El Señor. ¿Nos faltó? No. ¿Nos sobró? Tampoco. Pero ahí estuvo el Señor. Y a veces nuestra cabeza va mucho más adelante cuando la pregunta la tiene que responder el Señor.
El escudero no le dijo: Jonatán, ¿te parece seguro? Jonatán, ¿y cómo vamos a hacer? Si de pronto aparecen 10, ¿qué hacemos? Y si de pronto aparecen 20, si de pronto aparecen 30, 40, ¿qué hacemos? El escudero no le pidió respuestas. El escudero dijo: vayamos porque quizás Dios haga algo. Vayamos porque seguramente Dios puede hacer algo. Y a veces queremos controlar todo, cuando tenemos que aprender a descansar en la suficiencia de Dios. Cuando tenemos que aprender a descansar en que Dios lo llena todo, en que Él es todo. No intentes tener la respuesta de todas las situaciones de tu vida. No intentes tener todo a tu favor, porque no hay mejor respuesta que la respuesta que Dios da. No hay mejor respuesta que la que el Señor da. No hay mejor respuesta que esa. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Y de qué manera? ¿Y por qué a veces queremos tomar el lugar de Dios? ¿Por qué a veces no le dejamos ni un lugar para que Él obre? Todo lo queremos resolver nosotros. Todos queremos avasallar nosotros. ¿Y Dios dónde tiene participación? ¿Y Dios dónde hace algo? No te preocupes, Dios, que ya tenemos todo arreglado. O sea, ¿y Dios dónde mete bocado? ¿Y qué es lo que hace Dios? Y las preguntas se generan. Es como en Marcos capítulo 4. Los discípulos estaban en la barca, Jesús dormía en la barca y el viento empezó a golpear y el agua empezó a azotar la barca. Y los discípulos van y le dicen: Maestro, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? ¿No te molesta que la situación? ¿No te das cuenta que la estamos pasando mal y vos no haces nada? ¿No te das cuenta lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo? Y Señor, vos no haces nada, cuando el maestro estaba ahí en la misma barca. Y me encanta porque Jesús se levanta y hace dos cosas. Jesús reprende al viento, pero al mar, que le dice: calla, enmudece. Y dice que el viento y el mar, y dice el texto que se hizo gran bonanza. Es que y no es para menos lo que dijo Jesús, porque le dijo al mar: calla, enmudece. Es que cuando viene el problema a nuestra vida, mire, si hay algo que pasa es que las voces empiezan a hablar tanto. Es que el pronóstico, que nuestra cabeza empieza a pensar, nos acostamos, ponemos la cabeza en la almohada y ahí empiezan las voces a hablarnos. ¿Y será que va a cambiar? Y ahora mira lo que va a pasar, y seguro que mañana va a pasar esto, y seguro que no te va a pasar tal cosa, y te va a ir mal en esto, y te va a pasar. Miles de voces en nuestra cabeza queriendo respuestas, cuando la respuesta la tiene que dar el Señor. Y cuando Dios otorga la respuesta, siempre es la misma: nuestros problemas, silencio. ¿Por qué? Porque esas preguntas intentan darnos miedo, intentan ahogarnos. Para Dios no es difícil salvar con mucho o con poco. Para Dios no es difícil cambiar tu situación, por más que tenga todo en contra o poco en contra. Para Dios no es difícil cambiar nuestra tormenta en bonanza. Para Dios no es difícil salvar con solo 2 personas moviendo todo el ejército. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las preguntas que hoy tu cabeza está teniendo? ¿Cuál es el pronóstico al que le teme tu corazón? ¿Cuál es la guerra que tenés que enfrentar y no sabes si hay resultado? Pero ¿sabes qué? No te acostumbres a responder lo que le toca responder a Dios. Porque cuando el Señor llega, porque cuando el Señor interviene, yo no sé cómo. Yo no sé cómo se va a dar, yo no sé lo que va a pasar mañana, la semana que viene, yo no sé cuánto se va a ir el dólar, yo no sé cómo va a estar mi familia, qué cosas van a venir este año, yo no sé qué situaciones vienen. Pero yo soy consciente de que Dios al que sirvo no le es difícil salvar con mucho o con poco. Yo sé que al Dios al que sirvo no mira cuánta capacidad tengo, sino que mira cuánto le creo.
Usted no necesita un instituto bíblico para creerle más a Dios. Usted no necesita estudio teológico para creerle a Dios. Lógico, tenemos que ahondar, pero el Señor no obra de acuerdo a nuestro intelecto. El Señor obra porque hay corazones que le creen, porque hay corazones que aprenden a creerle, que no se acostumbran al miedo de los demás, que no se acostumbran a la pasividad, que no se acostumbran a responder lo que le toca responder a Dios. ¿Qué tormenta hoy está golpeando tu barca? ¿Qué preguntas hay en tu corazón? Deja que Dios en esta noche sea el que las respondas. ¿Por qué no estás de pie y oramos? Padre, gracias te damos. Señor, gracias. Señor, gracias porque estás con nosotros. Señor, gracias porque en medio de toda situación, Señor, en medio de todo conflicto podemos sujetarnos y creer a tu palabra. Señor, aunque el pronóstico sea contrario, aunque el diagnóstico sea contrario, aunque la situación a nuestros ojos no haya cambiado, Señor, aunque todo parezca en nuestra contra, podemos creerte a ti, porque no es difícil para vos salvar con mucho, con poco. Señor, no mirás el porcentaje, no mirás la capacidad, Señor, solo estás buscando un corazón que te crea, un corazón que pueda estar tranquilo en medio de la tormenta, sabiendo que estás con nosotros, sabiendo que estás en nuestra barca, sabiendo que una sola palabra tuya puede traer gran bonanza a nuestra vida. Señor, si hay algo que te pido en esta tarde, si hay algo que te pido en esta noche, es que traigas gran bonanza en la mente de mis hermanos, que traigas gran bonanza, Señor, a las preguntas de su corazón. Señor, que logres calmar los cuestionamientos. Señor, que pueda ser tu palabra, Señor, llenándoles de fe, llenándoles de esperanza. Señor, que puedan dejar de ver el pronóstico, que puedan dejar de ver, Señor, sus capacidades para entender que cuando tú estás, Señor, hay salvación, que cuando tú estás, Señor, no hay imposibles, que una sola palabra tuya puede dar vida donde hay muerte, que una sola palabra tuya puede cambiar cualquier realidad, Señor. Señor, somos del reino de los cielos, estamos en esta tierra, pero no somos de aquí, Señor, y tenemos un Dios, tenemos un Rey que no tiene límites, que no tiene imposibles, y es el mismo Dios que hoy está obrando sobre las vidas. Es el mismo Dios que quiere obrar sobre cada corazón. Señor, desconozco los problemas de todos los que están aquí, pero Señor, tú sabes bien qué situación están atravesando. Señor, vos sabes bien qué problema hoy está en su mente. Señor, vos sabes cómo se fueron ayer a la noche a dormir. Vos sabés cuáles fueron las charlas preocupantes de esta jornada. Señor, vos sabés cuáles son los problemas que mañana lunes van a aparecer. Vos sabés cuál es el turno médico al cual tienen que acudir. Sabes cuál es el número de la deuda que tienen que pagar. Sabes cuál es la situación en su hogar, cuál es la situación en su matrimonio. Señor, pero creemos que para ti no hay nada difícil. Señor, que la situación nuestra puede cambiar, porque no te es difícil, no te es imposible salvar con muchos o con pocos. Señor, quizás no vemos los peldaños de la siguiente decisión. Señor, quizás queremos estar seguros del próximo paso, pero no vemos nada. Señor, pero entendemos que vamos de tu mano. Entendemos que prometiste estar con nosotros. Señor, y por eso podemos avanzar. Señor, porque nosotros no andamos por vista. Señor, andamos por fe. Señor, no caminamos en base a lo que vemos. Caminamos sabiendo que vamos de tu mano. Avanzamos sabiendo que tú estás en cuidado. Señor, que estás abriendo camino donde no lo hay, que estás haciendo algo nuevo en nuestras vidas, Señor, que estás cambiando nuestro interior a pesar de que en la realidad no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Señor, y la pregunta y las preguntas vienen a nuestra cabeza. Señor, pero que hoy sea tu voz enmudeciendo las preguntas
que las circunstancias plantean.